Hola, muy buenas tardes. Los saludamos desde el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, el contador público certificado Ramiro Ortega Campos y un servidor, el contador público certificado Alberto Gabriel Guzmán Díaz. El día de hoy, y gracias a la invitación de nuestro presidente Roberto Carlos Estrada, contador público certificado, representante de nuestro consejo directivo, platicaremos los siguientes minutos, los siguientes 40 minutos acerca de los beneficios que contienen las disposiciones fiscales. Estaremos platicando los beneficios explícitos, los implícitos, y estaremos también platicando acerca de la documentación, materialidad y razón de negocio necesaria para poder solventar estas estrategias fiscales. Para esto comenzaremos preguntándole al contador público certificado Ramiro Ortega, ¿qué es la estrategia fiscal? ¿Qué es y por qué es importante para los negocios? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimado doctor Alberto Gabriel? Un gusto estar aquí hoy contigo. Fíjate que ese tema de la estrategia fiscal hoy en día es súper relevante. ¿Por qué? Porque parece que con la actuación que realizan las autoridades fiscales, cada día estaría siendo más complicada, siendo más riesgosa, siendo más objeto de auscultación por parte de la autoridad fiscal, porque al final del tiempo lo que buscas en una planeación fiscal o lo que es la planeación fiscal es tratar desde el punto de vista legal, eliminar un tributo, disminuir un tributo o diferir un tributo, ¿no? O sea, esos son los grandes elementos que uno busca en la planeación fiscal. Yo hoy incluso me atrevería a ponerla que lo más tranquilo o serio que podrías hacer es buscar el momento oportuno para liquidar ese tributo. Sí, hay que partir del hecho de que todos los negocios tienen cuatro negocios dentro del mismo. Y me voy a explicar. Pensemos, por ejemplo, en una estación de combustible. En una estación de combustible, el core business, su negocio principal, pues es la compraventa de combustible. Sin embargo, tienen un segundo negocio, que es el negocio financiero. El negocio de captar recursos todos los días y hacer pagos cada 8 días, cada 15 días y cada mes. Ese es un negocio financiero donde se pueden tener recursos disponibles, generadores incluso de interés. El tercer negocio son los otros negocios. En una estación de combustible siempre hay la renta de un espacio, de un inmueble para tener una tienda de conveniencia, para tener un cajero, para tener una pequeña paletería, una tiendita. Ese es el tercer negocio dentro del negocio. Y el cuarto negocio es el negocio fiscal. Tenemos todos claros que tenemos tasas de impuesto, 30% para personas morales, 35% para personas físicas, tenemos tasas o cuotas del Seguro Social, del Infonavit. Y ahí es donde entra este tema de la estrategia fiscal. ¿Cómo hacer que el negocio fiscal sea lo más barato posible para el negocio? Sin que termine siendo más grande que el propio negocio, ¿no? Porque si no, no habría negocio. Ese es un punto importante porque luego confundimos que el negocio es no pagar impuestos, ¿no? A veces se confunde. Y tú lo has dicho muchas veces, el problema feliz. ¿Cuál es el problema feliz? Oye, gané mucho y tengo muchos impuestos a pagar. Y ahí es donde se tiene que ver por la parte de la alta dirección de la empresa cuál es el cuidado que se le va a dar al negocio fiscal. Vamos a dejar que el negocio fiscal esté al arbitrio de lo que suceda o vamos a tener una prevención en el negocio fiscal. Es una cuestión interesante, estimado Alberto, porque sin duda ese último negocio, bueno, todos los negocios que seleccionaste, todos los negocios dentro de un solo negocio que fuiste viendo y que fuiste mencionando, todos ellos tienen riesgos implícitos en el negocio. Todos. El de la venta de combustible, el de la renta de la estación, el financiero y por supuesto el fiscal no deja
llamar la atención en este sentido, ¿no? El tema es que en los últimos años hemos visto cómo ese negocio, así como lo estamos planteando en este momento, conlleva una serie de responsabilidades más amplias y que pone a los empresarios en situaciones y circunstancias, que tú lo has señalado en muchos foros, desde el punto de vista del compliance, el cumplimiento, el evitar esos riesgos innecesarios, y es parte de lo que tienes que balancear cuando expones este cuarto negocio, la seguridad del mismo, la razonabilidad del mismo, y el no generar riesgos adicionales innecesarios. Sí, es importante señalar que si bien es cierto este cuarto negocio, el negocio fiscal, debe de ser atendido, pues también debemos de tener claro que hay una obligación constitucional que se debe de cumplir y que evidentemente no es el core business del negocio. Por eso se debe de partir siempre en principio de cumplir, de estar bien. Y a partir de ahí pasar a las posibilidades que la ley, como bien señalabas, te daba. ¿Qué podemos entender entonces por beneficios explícitos de la ley? Fíjate que la manera más sencilla considero yo que establecer, vamos a primero si quieres a revisar qué es un beneficio fiscal, porque un beneficio fiscal se puede dar bajo distintas atribuciones. Y ahí podemos encontrar los elementos de los que hablábamos al principio, la eliminación del tributo, la disminución del tributo o el diferimiento del pago del tributo. En este orden de ideas podemos, si quieres, ejemplificar y podemos decir, oye, ¿hay beneficios fiscales en materia de ingresos? Sí, ¿cuáles podríamos entender que son aquellos beneficios fiscales? Y allí lo juntamos y decimos, oye, cuando hay un beneficio fiscal explícito literalmente en la legislación, bueno, pues cuando encontramos que en la legislación se encuentra un beneficio específico. Filosóficamente los podemos entender en materia de ingresos en varias ramas. Podríamos decir, oye, ¿hay ingresos no objeto? Sí, sí hay ingresos no objeto. ¿Hay ingresos exentos? Sí, sí hay ingresos exentos, y ahí los vamos tipificando y vamos a ir encontrando esta seguridad de la que el empresario necesita, es decir, un beneficio explícito en la legislación. Podemos poner en materia de ingresos aquellos ingresos que se encuentran exentos y que están perfectamente catalogados y explícitamente dichos que eso es un ingreso que no debe de pagar impuestos. Estaríamos pensando entonces que ese artículo 93 de personas físicas de los ingresos exentos, donde encontramos la enajenación de casa habitación, donde encontramos los derechos de autor, donde encontramos la primera enajenación de tierras ejidales, la herencia, la donación, donación, serían parte de esos beneficios explícitos. Sí, definitivamente están allí a flor de piel, vamos a decirlo de alguna manera, están expuestos de una manera directa, de una manera en la que no puedes establecer una razón diferente. Y ahí vamos encontrando cómo hay circunstancias que están directamente relacionadas en la legislación y esas son claras. Y creo que hoy en día hemos superado ese tema en materia filosófica en el país. Decir, oye, ¿cuándo un ingreso es exento? Cuando la legislación lo prevé así. O sea, necesito un permiso del legislador para efectos de desgravar algo que estaba contemplado como grabado. Sí. Y eso ya lo hemos superado. Creo que ahorita el gran atorón, si lo quieres ver ahí, es en los ingresos no objeto, ¿no? Que si hay ingresos no objetos que están claramente señalados en la legislación como que no deben de pagar tributos, es decir, que el propio legislador ha reflexionado y haya dicho, esto no es objeto de la legislación, como por ejemplo los aumentos de capital, ¿no? O más claro, en personas físicas, los servicios, dice, oye, ¿sabes qué? Los ingresos en servicios solo son objeto cuando la legislación los prevea, ¿no? Y ahí podemos identificar claramente cuando la legislación los prevé y cuando la legislación no los prevé, ¿no? O las herramientas de trabajo. Las herramientas de trabajo que están claramente consideradas como que no son objeto de gravamen y que no constituyen una exención en específico, ¿no? Las herramientas de trabajo son un gran ejemplo de eso que sí está dicho en la legislación, que son de las cosas que si las recibes en especie, porque no es en propiedad, realmente es en uso, es en servicio, pues que no las debes de tributar. Y hay algunas otras, ¿no? Que de repente decimos, ay, es que esto no está contemplado en la legislación de manera en específica, y que decimos no es objeto de la ley, ¿no? Y ahí es donde entra la gran duda que dices, oye, eso sí debería o no debería de haber pagado un tributo. Sí, entonces partamos de un supuesto. En principio, las disposiciones fiscales
señalan literalmente cuáles son los ingresos exentos o no objeto. Ujú, El problema es que no todo viene en un solo artículo. ujú. Tenemos que conocer las diferentes normas fiscales para poder identificar los beneficios explícitos. A veces están en una ley federal, como la ley del impuesto de la renta, a veces pueden estar en reglamentos, en resoluciones, en decretos, y eso es lo que dificulta que el empresario y su equipo contable y fiscal tengan presente estos beneficios explícitos. Es correcto. Y luego se complica, vamos a seguir hablando en materia de ingresos, ¿no? En materia de ingresos, dependiendo del régimen fiscal, este, ya dijimos, oye, puede haber ingresos exentos, sí, sí puede haber ingresos exentos, puede haber ingresos no objetos, sí. Hemos superado en materia de exenciones, tienen que estar contempladas o previstas en la legislación. En materia de los no objetos todavía parece que no nos ponemos de acuerdo, parece que los puros o los que no tienen riesgo, vamos a decirlo así, son los que sí están contemplados en la legislación. Y dicen, oye, si sí están contemplados en la legislación, ¿por qué tiene esa característica de no objeto? Porque la misma legislación le asume esa característica que está, no le asume una característica de exención, le dice, esto no es objeto de la legislación, y entonces ya le queda a uno claro que eso es un objeto normado. Y los objetos no normados que todavía son más discutibles. Pero se complica este encuentro de los beneficios fiscales cuando tenemos diferentes regímenes fiscales o diferentes disposiciones para la aplicación de un mismo acto o actividad. No, cuando tenemos la realización de un evento específico que podemos poner muchos, podemos poner ejemplos de sociedades civiles, podemos poner ejemplos de constructoras, podemos poner ejemplos de régimen general de las personas físicas, donde desgraciada o afortunadamente tenemos que identificar el momento de obtención del ingreso, que es del momento de la acumulación, que es diverso, y esta partición o diferenciación de esos dos momentos también te puede tener un beneficio fiscal, ¿no? Sí, al final, muchas veces, por supuesto que hay un ingreso, pero la acumulación está suspendida en el La tiempo, acumulación está suspendida en la el tiempo. causación está suspendida en el tiempo, y es lo que tenemos que identificar. En este tenor, pues entonces, y tener presente que la actividad económica pudiera llegar a un beneficio de no acumulación Ujú. si podemos desentrañar el significado de las normas, si podemos identificar los no objetos, los exentos, si podemos identificar esto que tú bien decías del diferimiento de los impuestos. Sí, ese diferimiento del momento o esa partición del momento, porque es un solo acto, ¿no? Tienes ahí un acto, pero ese acto conlleva de diferentes acciones, ¿no? O acciones que forman parte del mismo acto o actos sucesivos que conlleva el mismo acto, y cada uno de ellos va identificando un momento diferente. Esto, al momento de identificarlo, nos conlleva forzosamente en muchas ocasiones a lo que conocemos como un beneficio fiscal. Sí, entonces pensemos en primera instancia que el capital de trabajo de un negocio se puede ver incrementado cuando tenemos una estrategia fiscal que, solamente para puntualizar, estamos hablando de estrategias fiscales contempladas en la ley, Claro. lo que conocemos como economías de opción, ¿sí? Lo que la ley permite. Dirigidas en una cuestión que el monto del beneficio nunca es superior al negocio, ¿no? Para efectos de decir, oye, ya ves que está muy de moda este tema del 5A y de la recaracterización de las operaciones, y que no nos queda, o sí nos queda claro desde un punto de vista, pero a veces queremos decir que jurídicamente no nos queda quedar claro. Pero mi interpretación más sencilla del 5A es: tu beneficio fiscal no puede ser superior a tu beneficio del negocio total. Y yo, una idea muy simple es: nunca puede suceder eso, porque el beneficio fiscal en materia de impuesto sobre la renta lo podríamos acotar muy sencillamente al 30%, y la utilidad siempre es el 100, ¿no? Pero siempre hay asimetrías. Y que incluso hay que tener presente que el término beneficio económico no necesariamente debería de verse como un tema de un ingreso a caja, Claro. de un ingreso a bancos. El beneficio económico incluso puede ser presente o futuro. Y el beneficio económico se puede dar con ganar una mejor posición de mercado, con tener una posición preferencial en lo futuro, y que el ciclo económico de un negocio puede ser de 10 años, y que entonces las acciones que se realizan
posiblemente generen una deducción hoy y el ingreso venga hasta pasado mañana. Que pasa muy seguido ese tipo de circunstancias en los beneficios o en los negocios de largo proceso. Que ese tipo de negocios generalmente necesitan una serie de beneficios fiscales, tanto para diferir el ingreso o para reconocer esos costos que todavía no se han realizado en el tiempo específico en el que está obteniendo el ingreso. Y fíjate cómo ya pasamos de beneficios fiscales en materia de ingresos y los recapitulamos como exención, como no objeto, o como partición del momento de la acumulación para el diferimiento, a la deducción, ¿no? Oye, hay negocios que lo que necesitan es reconocer anticipadamente esos costos que todavía no se han erogado. Y esto pasa, como tú lo dices, en esos negocios a largo plazo que hoy en día no tienen el producto, pero que ya lo están comercializando. Y entonces encontramos, como decíamos hace un momento, el esquema en donde la ley no nos dice todo. ¿Es correcto? Sí, en donde tenemos que ir a una resolución miscelánea para buscar los anticipos a clientes y buscar el costo. El costo estimado. El costo estimado de esos anticipos. Correcto. Y en otros casos, como bien señalabas, las constructoras, pues tenemos el famoso artículo 30. Así es. De costos estimados, que también nos permite entonces un beneficio explícito, porque la norma lo señala, de ahora ver por la deducción, ya no por el diferimiento del ingreso. O en el tema inmobiliario, así como lo señalas, los estímulos fiscales, el aceleramiento por la adquisición de una cantidad importante de inventario llamada tierra para efectos de disminuir la utilidad fiscal, ¿no? Y entonces el gran reto es saber que tengo un artículo 93, que por cierto es de los más extensos de la ley. Más beneficiosos. Y de los más beneficiosos, y además tengo un título séptimo de los estímulos fiscales, pero además tengo el artículo 16 de la ley de ingresos, donde tengo otros estímulos y beneficios explícitos, como cual pudiéramos encontrar en el 16. Fíjate que ahí ya vamos a otro tipo de beneficios, ¿no? O sea, estábamos viendo los beneficios en el ingreso, los beneficios en la deducción, y ya pues cuando se determina el gravamen o el impuesto, a veces también hay beneficios fiscales que se aplican directamente en forma de crédito fiscal, acreditamientos directamente con los impuestos, que en el 16 están ya los muy desgastados, porque parece que al gobierno federal actual no le ha gustado este tema de invertir en beneficios fiscales para el contribuyente, así lo hemos visto con diferentes modificaciones a lo largo de los años, pero ahí está todavía lo que queda para efectos de aquellos contribuyentes que pueden aplicar o recuperar ese IEPS que han pagado en el consumo de diésel, en maquinaria en general, en el transporte o los agrícolas, esos tres sectores en específico, contra el impuesto que se genera ya después de que se determina una utilidad. Entonces, quiere decir que conociendo las disposiciones fiscales, podemos encontrar momentos para diferir, disminuir o abatir los ingresos. Y desde diferentes ópticas, desde el punto de vista del ingreso, desde el punto de vista de la deducción, desde el punto de vista del acreditamiento, con base en la legislación, el reglamento, la resolución miscelánea, tú lo has dicho, algunos decretos o incluso la ley de ingresos de la Federación. Esto sería la parte de los beneficios explícitos, lo que la norma contiene directamente. Claro. Y que pudiéramos pensar de una forma tal vez muy sencilla, sí, que solo basta conocerlos. Sí, ahí están. Ahí están en la ley. Compleja y sencilla, porque están regados por todas las disposiciones fiscales. Todo lo que tienes que hacer es un muy buen conocedor de dónde ubicar cada cosa, pero relativamente son sencillos. Ahí están y ahí dicen. Por lo tanto, pues la primera recomendación, pues es que el equipo contable y fiscal del negocio, ese que se está haciendo cargo del cuarto negocio del negocio, pues sea un contador público certificado. Sea un contador público certificado, porque eso nos va a dar la seguridad, la certeza de que está actualizado, de que conoce y de que no vamos a estar pagando un impuesto en exceso porque no tiene este amplio conocimiento de los reglamentos, los decretos, las misceláneas y la ley. Es correcto, así es, así de sencillo parece que ser, pero también yo diría que es complicado porque nos debe dar la certidumbre de que así es. Sí, es importante que en todos los casos tengamos la certeza de que lo que estamos haciendo no genera una contingencia.
muchas veces cuando se da ya las facultades de comprobación por parte de las autoridades, pues se termina pagando una cantidad que es por encima y mucho por encima del ahorro fiscal. Hoy terminas en un problema penal. O incluso en un problema penal. Por eso lo importante, y abundaremos en algunos minutos más, de tener un soporte adecuado de la estrategia fiscal. Un soporte adecuado que incluya no solo los contratos, la documentación, el control interno, los registros, sino incluso las opiniones de terceros, de especialistas en defensa fiscal, que nos pueda llevar a tener la tranquilidad de lo que estamos haciendo, si es un ahorro fiscal y no una contingencia. Vamos a hacer un pequeño corte de un par de minutos para regresar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el contador público certificado Ramiro Humberto Ortega Campos, que además es el presidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero de este Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Nos quedábamos en esta parte importante de conocer la ley y de conocerla con conciencia, porque se trata de proponer esquemas que dirijan el flujo de efectivo al negocio en lugar de pagar la tasa máxima, obviamente siempre en el marco legal. Ahora pasaremos a una parte un poco más compleja, que es los beneficios implícitos. Ya no vamos a hablar de los beneficios que están en la ley y que basta solo con conocerlos, ¿no? Por ejemplo, el seguro de hombre clave, que es uno de los beneficios importantes que tiene la ley para efectos de ahorrar y hacer deducible para efectos fiscales, e incluso más adelante poder tener efectivo para comprar acciones o liquidar o capitalizar el negocio, ¿no? Ahora pasaremos a los beneficios implícitos. Ramiro, que además es mi compadre. Compadre, ¿qué me puedes decir de los beneficios implícitos de la ley? Esos son más complicados de observar. A veces nacen de una serie de actos o actuaciones diferentes, como puede ser de un tema de fusión, ¿no? O sea, pero son de un tema interpretativo adicional. Y dices, oye, pero un tema de fusión, ¿qué lleva? Ah, pues conlleva lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, más lo que lleva es la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y en ocasiones eso nos hace llegar a conclusiones de que qué pasó con una serie de circunstancias o hechos, o sea, con un impuesto adeudado o que estaba diferido o que se puede detonar por consecuencia de la fusión o de la decisión, o que no se puede detonar, o un reembolso de capital, ¿no? O la aportación de un bien con ciertas características en una serie de circunstancias específicas enmarcadas en una serie de características específicas de la aportación, ¿no? O sea, ya no es tan directo, ya no está ahí, ya tienes que sumarle una serie de factores. Digamos que entonces, si en el beneficio explícito, no quiero señalar bastaba, porque pareciera ser que es fácil, pero si en el beneficio explícito era conocer la disposición, en los beneficios implícitos hay que tener la creatividad, además del conocimiento fiscal, porque no es lo mismo aportar la nuda propiedad que aportar el usufructo, que aportar los atributos completos. Es correcto, o sea, si tú partes del tema de que dices, oye, la propiedad cómo está constituida, y dices, oye, si yo los aporto completos, el bien es completo de la sociedad, sí, pero tiene efectos fiscales diversos, ¿no? Ahí en el específico dices, oye, separo dos y adquiero el usufructo, tiene
efectos fiscales muy interesantes. Uno que busca, uno dice, oye, y si lo hago sobre un edificio, pues tu beneficio fiscal es que pasas de un 5% de deducción a un 15% de amortización por el concepto del usufructo, ¿no? Y Entonces, si es un tema de decisión de cómo adquirir el bien, incluso patrimonial. incluso patrimonial. Porque un tema que siempre se ha comentado en los negocios que nos ha tocado participar juntos es los asuntos fiscales nunca deben de poner en riesgo el patrimonio del empresario. Es correcto. Jamás. Lo que se debe de cuidar es el patrimonio del empresario y en segundo término el efecto fiscal de ese cuidado. Y ese tema que acabas de poner es tan sencillo como estar cerca del empresario y decir, este activo no lo adquieras así. ¿Sabes qué vamos a adquirir con esta compañía? La nuda propiedad, y con esta compañía vamos a adquirir el usufructo. Y lo quiero poner así porque no hay un tema de partes relacionadas, no hay un tema en el que el fisco te pueda decir, oye, ¿por qué lo hiciste así? El tercero le vas a proponer eso y le dice, oye, ¿sabes qué? Con esto te va a cobrar tanto. Va a ser nada más un tema, ¿cuánto va a valer cada cosa y de dónde le van a llegar los flujos? Pero al tercero va a decir, me da lo mismo porque pactamos que vale tanto y como me lo quieras pagar, me da igual. Así es, entonces en el beneficio implícito se requiere la creatividad, se requiere un estudio todavía más profundo para poder conocer desde quién va a comprar, como me decías en este momento, quién va a comprar, cómo lo va a transmitir a la sociedad en arrendamiento, en usufructo, en comodato. El soporte documental, eso tiene que ver con lo que dejabas en el tintero hace rato. El soporte documental va a variar, por supuesto. No es lo mismo comprar todos los elementos o atributos de la propiedad en una sola figura que desmembrar los elementos de la propiedad en varias figuras y que la forma jurídica va a variar. Sí, incluso el saber cómo hacer negocio. Lo hago como persona física, lo hago como persona moral, lo hago como sociedad cooperativa, como sociedad civil. ¿Cuál es la mejor manera de hacer negocios? La elección del régimen fiscal. A veces no es lo mismo hacerlo de una manera que hacerlo de otro, y la elección del régimen fiscal pareciera que conlleva una decisión fácil, pero no, conlleva una decisión muy consensada que va aparejada con una serie de beneficios fiscales que ahí están en la legislación, pero en la forma en la cómo vas a hacer el negocio, vas a ayudarte a explotarlos o a sobreponerlos de una manera importante. Sí, y compartir con nuestros escuchas. Nos reportan que somos entre todas las plataformas cerca de 3,000 personas escuchándonos. Entonces, ¿Hay poco aforo? El negocio fiscal comienza en el momento en que elegimos el régimen legal. Desde ese momento comienza el negocio fiscal, porque la carga impositiva va a variar entre una física y una moral. Incluso dentro de la misma física puede cambiar, porque no es lo mismo un régimen general que un régimen de incorporación. No es lo mismo una persona moral, sociedad civil, que una SA. No es lo mismo para efectos tributarios, tienen diferentes ventajas y diferentes desventajas, y lo padre de esto es que dentro del negocio, como se presenten o como se quieran explotar, pueden conllevar una serie de beneficios adicionales para los socios. O incluso muchas veces tenemos inversiones, tenemos activos que están en desuso. Hablemos de los intangibles muy brevemente. Y que no estamos sacando un provecho patrimonial, de valor e incluso fiscal. Incluso ni comercial, porque es despreciado, esos intangibles de repente en el aspecto comercial son despreciados, y muchas veces sin querer es lo que el público reconoce por parte de ese negocio en particular, ¿no? Y le asume la idea que el mismo público quiere, ¿no? O sea, sí, es increíble. Y ahí pues son parte de estos esquemas de aprovechamiento patrimonial fiscal, el poder tener el reconocimiento de este tipo de activos. Y para ir cerrando nuestra charla, y ya lo mencionabas hace un momento, el tema de la razón de negocio, de la materialidad y de la fiscalización. Cuando ya nos decidimos a optimizar el flujo de efectivo y tenemos una estrategia fiscal que deriva ya sea de un beneficio explícito o ya sea de un beneficio implícito, ¿qué debemos de cuidar? ¿Cómo debemos de robustecer esa acción
para tener una contingencia en el menor tamaño posible? Fíjate que yo creo que son varios elementos. Uno, lo primero, estar dentro de la norma, ¿no? Eso parece que va de cajón, pero se tiene que verificar que sí estás dentro de la norma y que no estás haciendo nada ilegal. Entonces, digamos que es el soporte legal, el adecuado soporte legal de lo que la disposición dice. Dos, el adecuado soporte contractual, todos los documentos necesarios para efectos de poder llevar a cabo esa decisión integral. Tres, yo creo que no hay que perder de vista, estamos muy acostumbrados a ver las operaciones entre partes relacionadas y ver el precio de transferencia, pero incluso entre partes no relacionadas yo creo que debemos de empezar a observar con cuidado que las operaciones sean a valores justos de mercado, porque decimos, oye, ya viendo el beneficio fiscal, si partimos la operación y vemos que aquí hay un beneficio mayor, pues nos va a querer dar tentación, llevarnos más de un lado que del otro. Entonces yo creo que tenemos que ir al valor justo de mercado, lo que es el fair market value de las cosas, para efectos de que podamos hacerlas ahí, y cuando son entre partes relacionadas, adicionar el estudio de precio de transferencia, un programa de verificación, un compliance de verificación en ese sentido, para que alguien más nos diga que estamos haciendo bien las cosas. No sé si quisieras agregar adicionalmente. Pues coincidir en todos las recomendaciones que nos das, abundar también en los controles internos, los registros contables. Cuando platicamos de este tema de estrategias fiscales, siempre platicamos que desde el momento en que se plasma en la contabilidad, desde ese momento estamos dirigiendo. Déjame decirte una cosa adicional. Ya que tocaste el tema de los registros contables, como contadores públicos somos responsables de los registros contables, tan responsables que en el Código Fiscal Federal tenemos responsabilidad penal sobre los registros contables. Entonces es vital, importantísimo que el registro contable sea adecuado. Cuidar el registro contable, cuidar los controles internos, cuidar los contratos. Adhesión, señalar que obviamente está superado, como ya lo mencionábamos, con la jurisprudencia del 6 de diciembre del 2019, la fecha cierta. Tenemos que contar con la fecha cierta y incluso tener el compliance realizado por un tercero ajeno a la operación que nos pueda validar el cumplimiento, y voy más allá, tal vez el seguro fiscal, la opinión fiscal de un abogado. Pues en estos días, sí, y tenerla, pero como todo se puede ver que es asesoría fiscal y que es reportable, yo tendría cuidado en cómo le plantea el asunto el abogado, porque primero que nada yo creo que va a llevar un párrafo que diga que no es vinculatorio. Y después, si describe todo eso, híjole, como están descritas las disposiciones fiscales, creo que deberíamos de ser muy cuidadosos en qué le preguntamos al abogado. Es correcto. Entonces partamos que este tema de la estrategia fiscal tiene que ser realizada por conocedores. 100%. Por gente que ya tenga experiencia, que tenga casos de éxito. Experiencia sobre todo, que ya lo haya hecho, que no sea algo. También hay que ser claros, no hemos tenido una reforma fiscal últimamente, pero cuando hay una reforma fiscal, pues y hay hay un nuevo esquema, pues siempre va a haber cuestiones novedosas, ¿no? Siempre va a haber circunstancias novedosas que muchas veces tienen base en cosas que ya hayas hecho. Pero yo creo que la experiencia se puede tasar en muchos sentidos, que ya lo haya hecho y que se reconozca que es un experto en la materia. Y en materia fiscal yo lo digo muy práctico, creo que todos nos conocemos, todos sabemos quién hace y cómo lo hace y qué también lo hace o qué también no lo hace, ¿no? Así es, así es. Lo importante es dejar, para ir cerrando esta charla, dejar la inquietud de que, si bien es cierto, hay que cumplir en tiempo y forma las obligaciones porque constitucionalmente así se señala y porque el gasto público así lo requiere, también es cierto que la ley tiene esos espacios de economía de opción. Y que si me digan, perdón, pero en estos momentos en el que la economía está debilitada, yo creo que es incluso una necesidad de política de Estado, que parece que no comulga mucho el Estado con esa necesidad, pero yo creo que sería un momento ideal para acelerar la economía que hubiera más incentivos fiscales. Sí, platiquemos, incluso para cerrar ya, Ley de Seguro Social, artículo 27, las prestaciones no integrables al salario.
Correcto. No es lo mismo pagarle a un trabajador 10,000 pesos de sueldo que pagarle a un trabajador 8,000 pesos de sueldo, 1,000 de puntualidad y 1,000 de asistencia. Correcto. Porque entonces mi pago de seguro social como patrón va a disminuir y multipliquemos eso por 10 o por 100. Claro. Pero para eso necesitamos nuevamente hacer un estudio inicial de las percepciones salariales a pagar a mis trabajadores. Es correcto. ¿Sí? Lo que se dificulta es hacerlo ya en el camino. Hay que hacerlo de inicio. Un plan de previsión social, un plan de salarial, de remuneraciones a los trabajadores. Y así como este tema, pues podemos platicar de muchos, ¿no? Esto apenas es un pequeño entremés de lo que podemos nosotros hacer y aprovechar en las empresas para dotar flujo de efectivo siempre dentro del marco legal, siempre sin contingencias para los contribuyentes. Pues, y los accionistas. Y los accionistas, sí, por supuesto. O sea, los negocios se constituyen para dar rendimientos a los accionistas. Los rendimientos al final son los que van a marcar la gestión de la alta dirección. Y el flujo de efectivo pues ayuda a que esos rendimientos sean mayores. Sin duda, así es. Muy bien, pues agradecerles a todos ustedes, darles un cordial saludo en nombre de nuestro presidente, el contador público certificado, Roberto Carlos Estrada Zavala, presidente de nuestro colegio de contadores públicos de Michoacán. Y agradecerle al contador público certificado Ramiro Humberto Ortega Campos su presencia, su participación. Estamos con ustedes generando valor. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Un gusto.